En este vídeo explicaremos 3 aspectos que son necesarios para el desarrollo de la ficha 3, que se denomina marco teórico conceptual de la sistematización. En este vídeo abordaremos la importancia de sistematizar con un marco teórico, los conceptos y enfoques que fundamentan la intervención a sistematizar, las categorías de análisis y los supuestos o hipótesis de acción. En primer lugar, vamos a definir como marco teórico al conjunto de conceptos, teorías, enfoques y herramientas que emplearemos para interpretar, analizar y reflexionar sobre nuestra experiencia sistematizar y así poderla valorar de manera objetiva, es decir, en base al conocimiento acumulado. Muchos de ustedes seguramente ya han construido un marco teórico para sus respectivas tesis de grado o posgrado y por ello entendemos que la construcción de un marco teórico no implica mayor complejidad. Ustedes pueden encontrar abundante literatura en donde explican cómo armar un marco teórico. Para nosotros es más importante dar respuesta a una pregunta de rigor. ¿Por qué construir un marco teórico para la sistematización? La elaboración del marco teórico en la sistematización de experiencias es un componente de especial importancia porque le da a la sistematización esa rigurosidad metodológica que se requiere en los procesos de generación de nuevos conocimientos. Mucho se ha hablado sobre la necesidad de usar un marco teórico en los procesos de sistematización de experiencia. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿se puede sistematizar una experiencia sin marco teórico? Tengamos en cuenta que la sistematización es un proceso metodológico de generación de nuevos conocimientos a partir de una reflexión crítica y para ello requiere un referente de comparación o valoración. La ordenación u organización de la información sin un referente teórico de comparación no sería más que una memoria descriptiva de la experiencia, ¿no? Muchas experiencias cuentan con su memoria descriptiva y eso está muy bien, pero eso no es una sistematización. Al respecto, Bernaldo y Rodríguez, en el 2004, ellos se hicieron un par de preguntas muy relacionadas a este tema. La primera, ¿se produce conocimiento científico a partir de la experiencia? Y la segunda pregunta es, ¿la sistematización produce conocimiento científico? La respuesta que dan es positiva para ambas preguntas. En resumen, sí se produce conocimiento científico a través de la sistematización de experiencia. Sí y solo sí, siempre y cuando el proceso sea riguroso y trascienda el nivel meramente descriptivo o anecdótico, ¿no? Que es lo que yo le hablaba en relación a hacer una memoria. Es decir, que la sistematización tiene que configurarse como un proceso racional que haga un contraste entre la experiencia y un referente teórico, de manera que podamos arribar a un primer nivel de teorización que ayude a vincular la práctica con la teoría y se enriquezcan estos componentes mutuamente. En conclusión, cuando reflexionamos sobre nuestra experiencia vinculando la práctica con la teoría, y para ello hay que construir un marco teórico, podemos llegar a niveles de conocimiento y comprensión más amplios y sólidos. Es decir, que nuestras lecciones aprendidas van a constituir evidencias con determinado rigor metodológico que nos van a
permitir mejorar los nuevos siglos de gestión. Bien, pero ¿cómo hacemos el marco teórico, no? Esta es la pregunta. Bueno, yo recomiendo incluir en esta sección al menos 3 componentes: antecedentes, teorías y enfoques y conceptos operativos. Para la parte de antecedentes, recomiendo que se seleccione un conjunto de investigaciones y o sistematizaciones relevantes y pertinentes que aborden el tema o también los componentes de nuestra sistematización, porque en el momento en que hemos planteado el problema, ya hemos identificado algunos componentes claves, ¿no? Es importante escoger con cuidado estos antecedentes porque van a brindarnos elementos claves para identificar y precisar las categorías de análisis y ampliar nuestra búsqueda de conceptos asociados a nuestra experiencia, ¿no? Es estas investigaciones, estas sistematizaciones, muchas de ellas ya tienen una revisión del estado de la cuestión, ¿no? Y eso nos va a ampliar un poco nuestra mirada, pero también estas investigaciones y sistematizaciones ya traen conclusiones que pueden ser útiles para comprender, para entender y reflexionar en relación a nuestra experiencia. Como segundo paso, se debe hacer referencia a uno o varios modelos teóricos o teorías que se vinculan con nuestra experiencia, ¿no? Muchas veces en el momento del diseño de nuestra experiencia ya se ha identificado un referente teórico, ¿no? Entonces, este referente teórico que ya ha sido identificado al momento del diseño tiene que estar ahí, ¿no? Pero eso no quita que se pueda incluir otros más, ¿no? Que sean pertinentes. Estas teorías van a brindarnos juicios e ideas con los cuales vamos a contrastar, ¿no? Nuestra práctica, ¿no? La práctica hay que contrastarla con la teoría y la teoría también hay que contrastarla con la práctica, ¿no? Porque ninguna teoría es absoluta, ¿no? Es todo lo contrario. Hay una situación de acumulación y validación de conocimientos que se va dando en esta ida y venida entre práctica y teoría. Finalmente, hay que mencionar los principales conceptos que se utilizarán. Y estos son los conceptos operativos que nos van a servir para analizar la experiencia. Estos pueden surgir de los documentos técnicos, los documentos legales, normativos y de la literatura científica. Bueno, para ilustrar esto que hemos explicado, yo les quiero poner un ejemplo, ¿no? Bueno, Valentina tiene una experiencia de trabajo en la que ha promovido la participación social y empoderamiento de las mujeres usuarias de los servicios de los centros de emergencia mujer. Entonces, Valentina está satisfecha con su experiencia, con los resultados y con aquello que ha aprendido, porque Valentina ha obtenido algunos saberes, ¿no? Pero ojo, son saberes que aún no han sido contrastados con la teoría. Valentina ha ganado una experiencia y saberes que la habilitan para repetir esta intervención con iguales resultados. Sin embargo, Valentina quiere que el nuevo ciclo de gestión de su experiencia sea más eficiente y efectivo, y por ello emprende el proceso de sistematización de su experiencia, ¿no? En una convocatoria sobre buenas prácticas que se hace en el programa Aurora. Entonces, Valentina inicia el proceso de formular su problema, de documentar su experiencia, comienza a reflexionar sobre ella y se da cuenta que su punto de vista tiene que ser enriquecido con un marco teórico, porque ella tiene un saber práctico, ¿no? Y ese saber práctico tiene que ser ampliado con otros conceptos, con otras teorías. Por ello, Valentina
comienza a construir su marco teórico, ¿no? Identificando los principales componentes de su experiencia. Entonces, Valentina encuentra, hace una revisión y encuentra algunas buenas prácticas en relación a participación y empoderamiento de mujeres que se han dado en otros países. Ella los revisa, encuentra lecciones aprendidas, encuentra información que es muy útil, ¿no? Para su propia experiencia y también para analizarla mejor. Asimismo, Valentina encuentra algunos modelos teóricos de participación social y también encuentra metodologías de participación social aplicados a la violencia de género. Y ella se da cuenta que todas esas teorías, esa información va a ser de mucha utilidad para hacer una correcta reflexión, un correcto análisis y contrastación de su experiencia. Entonces, Valentina va revisando y recopilando información para su marco teórico y ello amplía su criterio para valorar su experiencia de manera más objetiva. Ya no lo hace únicamente con su propia subjetividad, ¿no? Ya no nos dice como antes, oye, ¿sabes qué? Mi experiencia es una buena práctica porque me salió bien, sino de que ahora ella valora su experiencia de manera más objetiva, porque ella ha encontrado referentes de comparación en estos modelos teóricos, en estas metodologías, y se da cuenta que hay varios aspectos de su proceso de participación social y de empoderamiento que su experiencia no ha incluido, pero que los va a incluir en su próxima etapa, ¿no? Y también encuentra que hay elementos que la literatura no incluye, pero que Valentina sí lo tiene, y ese es su aporte al conocimiento, ¿no? Justamente desarrollar el marco teórico es tender un puente entre la experiencia y la teoría. Y la amplitud de ese puente, es decir, ese puente que vamos a construir, que vamos a trabajar, y de la amplitud de ese puente va a depender el caudal de saberes que van a ir rumbo al contraste de la teoría con la práctica y viceversa, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, es muy necesario desarrollar el marco teórico, ¿no? Entonces, ya les hemos explicado que hay que trabajar con los antecedentes, con los enfoques teóricos, con los modelos teóricos y finalmente aterrizar en los conceptos operativos que se vinculan a nuestras categorías de análisis. Las categorías de análisis son los componentes claves, las ideas centrales de nuestra experiencia a ser analizados en el proceso de sistematización. Las categorías nos permiten organizar la experiencia y establecer relaciones y asociaciones internas. Galeano en el 2004 señaló que las categorías se entienden como ordenadores epistemológicos, campos de agrupación temática, supuestos implícitos en el problema y recursos analíticos como unidades significativas que dan sentido a los datos y permiten reducirlos, compararlos y relacionarlos. Continuando con esta autora, categorizar vendría a ser el proceso de agrupar los datos que se comportan de manera similar o que tienen significados similares. Categorizar es clasificar la información de acuerdo a criterios temáticos referidos a la búsqueda de significados. Es decir, es conceptuar con un término o expresión que sea claro inequívoco el contenido de cada unidad temática
con el fin de clasificar, contrastar, interpretar, analizar y teorizar. A la construcción de categorías se le denomina categorización. Al respecto, Torres en el 2002 señala que este proceso consiste en la identificación de regularidades, en la identificación de temas sobresalientes, de eventos recurrentes o de patrones de ideas en los datos provenientes ya sea de los eventos, de las personas o de los lugares que se seleccionan para el estudio o en este caso para la sistematización. Para este autor, la categorización constituye un mecanismo esencial en la reducción de la información que se recolecta. Matus y Molina en el 2006 van a definir la categorización como clasificar, conceptualizar o codificar mediante un término o expresión que sea claro el contenido o idea central de cada unidad temática. Las categorías hay que buscarlas y las encontramos en el análisis de la información. Pero específicamente ¿en dónde? Nosotros encontramos las categorías en el planteamiento del problema y en la revisión del marco teórico. Es ahí en esos dos bloques de conocimientos o componentes en donde vamos a encontrar nuestras categorías. Y bueno, y el proceso de categorización, claro que requiere de un nivel de conocimiento de la realidad y también de abstracción, ¿no? Las categorías deben ser lógicas, objetivas y concisas, y en el caso de la sistematización de experiencias van a tratarse de categorías cualitativas. Asimismo, es importante tomar en cuenta que de acuerdo con la complejidad del tema, se pueden trabajar además de categorías, subcategorías. Finalmente, hay que tener en cuenta que en la sistematización del proceso de categorización es un proceso flexible, no es un proceso lineal, de manera que la categorización o las categorías pueden irse ajustando a lo largo del proceso de la sistematización. Ahora vamos a entrar a lo que es el diseño de los supuestos o de las hipótesis de acción. Y para eso yo les quiero citar un ejemplo en relación a las categorías, ¿ya? Porque eso nos va a servir para armar estos supuestos o estas hipótesis de acción. Acá les presento a Justo. Él es un trabajador de un centro de emergencia mujer. Él está participando en esta convocatoria rumbo a las buenas prácticas, está sistematizando su experiencia y él ha identificado a 5 categorías en la sistematización de su experiencia. Aquí se las muestro. La primera categoría es el plan de fortalecimiento de capacidades para defensoras comunitarias. La segunda categoría es la tolerancia a la violencia de género en el distrito de Ventanilla. La tercera categoría son las estrategias de apoyo frente a la pandemia del COVID-19. La cuarta categoría es el reconocimiento social de las defensoras. Y la quinta categoría es el incremento de la detección y derivaciones de casos de violencia, claro es, hacia los servicios especializados. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas categorías? Vamos a elaborar un supuesto o hipótesis de acción. Pero antes, les quiero decir el concepto. Un supuesto o hipótesis de acción es el enunciado que relaciona y asocia entre sí a las categorías de análisis para guiar el proceso de construcción del conocimiento. Los supuestos o hipótesis de acción son las respuestas a una o varias preguntas que se formulan en la sistematización.
En el caso, bueno, en el caso de la sistematización se le denomina hipótesis de acción porque están referidas a una intervención, a una práctica o a una acción que se dio en el pasado y que generó cambios. Bueno, cuando nosotros identificamos categorías para hacer una hipótesis de acción o un supuesto, tenemos que al menos contar con 3 elementos. Categorías que se vinculen a elementos claves de la estrategia de intervención. Categorías que se vinculen a elementos del problema en el que se intervino. Y categorías que se vinculen al resultado específico en la intervención. Entonces, una manera muy fácil para efectuar un supuesto o una hipótesis de acción es aplicando la regla del sí entonces. ¿Se acuerdan del curso de lógica en el colegio? Decíamos, ¿no? Si P, entonces Q. Es lo mismo, ¿no? Entonces acá vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Que cada categoría va a ser un elemento que vamos a relacionar lógicamente. Acá quiero, por favor, mostrarle nuevamente las categorías de análisis que justo ha identificado, ¿no? Entonces, acá tenemos las categorías, son las 5 categorías. ¿Ya? Y aplicando las reglas del sí, entonces vamos a formular lo siguiente. Si se implementó el plan de fortalecimiento de capacidades para defensoras comunitarias unido a estrategias de apoyo frente a la pandemia del COVID-19 para reducir la tolerancia a la violencia de género en el distrito de Ventanilla, entonces se generó el reconocimiento social de las defensoras y el incremento de la detección y derivaciones de casos hacia los servicios especializados. Este supuesto, esta hipótesis de acción es la que tenemos que verificar. Tenemos que verificar que efectivamente así es, así ha ocurrido y de aquí va a surgir esta lección aprendida.